sordo. No, listo. O Aquí las estamos. nuestras. Mírame, amigos, me atrevió creo que en el último momento les ha mandado una imagen, Sí, una y infografía. una infografía, sí. Y todavía viniendo de mí, digamos, con el interés de entender algunas partes o temas del Libro de la Plata. Y entonces ya en otros momentos estuvimos hablando de las leyes universales y, y de verdad, digamos, creo que no hace falta, pero a lo mejor yo lo digo, digamos, mi interés es como aprender para hacer pasos hacia adelante, no solamente una comprensión teórica. Y entonces quería compartir eso. A ver, lo voy a compartir esta infografía. Lo he mandado por WhatsApp, si lo veo aquí. Lo he mandado, creo, por WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una página solo, ¿no? Sí, es esto. Sí, Y pero esa imagen no está en el libro de plata que tú mencionabas. no es en el libro de plata. Eso encontró más o menos por casualidad en un archivo que tengo en el ordenador que se llama Biblioteca de Silo y ahí apareció con bajo del nombre máquinas. Y, También aparece en los cuadernos de escuela, Sí. ok. un librito del año 71, 72. Lo tengo por aquí y aparece exactamente la misma representación. eh, ¿Ves? Este, este cuadernito de, viene hay varios cuadernos. Y el segundo cuaderno, el primero es la forma pura, el segundo es el método. Y en el Sí. método aparece el mismo simbolito. Ok, ok. Y después viene muy sintéticamente explicado cómo funcionan las cuatro formas básicas usadas en las cartas T, A o mí, sí, a en mí el método. personalmente, Luz, respecto al libro de plata y los cuadernos de escuela, que lo tengo por aquí también, yo Exacto. me parece como mucho más claro los cuadernos de escuela, no me lío tanto, quizás porque aquí no están los hidrógenos y las cosas esas de las octavas musicales y tal. Yo creo que los cuadernos de escuela es mucho más, en cierta manera, más poético, no sé si estás de acuerdo, Eduardo, más poético, más redondo, y el libro de plata me despista un poco más, no sé. Es más esotérico. Sí, Quizá, sí. el libro de plata. Claro, es una terminología no tanto más antigua, sino que se explicaban mucho, con mucho detalle cada una de las máquinas, cómo funcionaba. Mientras que en los cuadernos de escuela aparece bastante sintetizado, bastante, digamos, lo más Sí, más esencial. redondo. Bueno, también tienen Eh, su rollo esotérico, porque también están aquí, pues eso, los planetas y todo, sí, 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 los sí. 12 pasos de la Sí. transmutación, los procesos transmutativos, que al fin y al cabo son las disciplinas, ¿no? Los 12 pasos de todas las disciplinas, ¿no? No sé, a mí me parece más redondo, no se ve nada, no sé por qué no enfoca. Ah, vale, porque solo enfoca la cara, vale. Vale. Qué bien. Estoy Luego tomando se hizo nota, también Carlos. otro trabajo, se hizo otro trabajo todavía más sintético, más pedagógico, que se llamó el sinóptico siloísta. Mm. En el sinóptico siloísta aparece lo mismo, pero de un modo dibujado, con colores. ¿Ves? Aparece, por ejemplo, las leyes aparecen así, con ejemplos. Sí, Y, y simplemente lo sintetiza en unas frases. Dice, mediante un complejo sistema de pensamiento llamado morfología, exactamente, exacto, ahí lo tienes, ahí está.
Ahí está. Perfecto. O sea que tienes el fichero también tú. Yo tengo el papel. Sí, tengo el fichero, sí. Perfecto. No. Sí, No, este libro es muy antiguo, lo tengo del año 73, creo. está muy sintetizado, sí. Y pone ejemplitos para que como casi escolares. Pero ya me llama la atención que Y luego cuando hablan del método, sí, dime tú, y Edward. en el método, ves, ahí viene también otro ejemplito con las máquinas también, y con una radio, con una transmisión, que es a continuación de lo que tú tienes ahí. Sí, que viene ahí abajo. Exacto. Ok, Bueno, entonces, sí. entonces por un lado entiendo que quieren que no molesto más con el libro de la plata. No, 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 no. No, yo no he querido decir eso. No. No, te entiendo, Carlos. No, pero ahí, digamos, también quedamos un momento con este texto, me llama la atención, que se llama, mediante un complejo sistema de pensamiento llamado morfología, es la disciplina que yo hizo, Ah, ah, se elaboran los principios y las leyes universales, así como el método y las teorías sobre el universo, el hombre, etcétera. Y entonces cuando dice, por cierto, que la forma de organizar la doctrina mediante leyes, métodos, etcétera, este dato reciente, quiere decir de él. Yo creo que sí. Ok, Es muy reciente. sí, ok, De todos modos, también es cierto que la disciplina morfológica es la última que se desarrolla, aparte de sí, lo que la desarrolla es la última que desarrolla, sino también como antecedentes históricos es la más reciente. ¿Te sí, acuerdas que los antecedentes históricos de esa disciplina están en Grecia, en sí, Anatolia? O sea, en la época, en el siglo quinto o sexto antes de esta era? sí, Que se tenga conocimiento, ¿no? Con la escuela pitagórica y todos estos platónicos, neoplatónicos, toda esa gente, eh, ahí menciona todo este tema. El Platón lo menciona en el Timeo. eh, que puede ser que sean, digamos, continuación de conocimientos pitagóricos. sí. Eh, entonces, es la más reciente, como si fuera una especie de abstracción mayor. Ah, O ok, sea, ok. mientras que, Bueno, por ejemplo, la disciplina energética, como los yogas, por ejemplo, son más antiguos. Incluso también la Elemental. cosa energética de Anatolia o de Creta también es más antigua, como 1000 años antes, por lo menos, en esta zona del mundo. Y la cosa, por ejemplo, mental, también te remontas también a Buda. O sea, ya hay... estamos hablando de... y bueno, pues es más o menos de esa época. Es una época ya más bien abstractiva, porque también es del siglo quinto aproximadamente, o sexto, antes de esta era. Sí, Mientras que la cosa, por ejemplo, alquímica, materiales más antigua, es como la cosa energética, son las más viejas, por así decir, ok, en el desarrollo humano. Pero creo que aquí, cuando él menciona de reciente, se refiere a su desarrollo. ok. Pero es como lo interpreto, ¿eh? No, no sé si se referirá a eso. luego hay otro trabajito que hizo por ahí el amigo Daniel León, no sé si le conocéis. Sí, Un trabajo que hizo sobre el método que está como todavía más simplificado, ¿no? Como mucho más fácil de entender. No sé si conocéis el trabajo este. No, yo no. Yo creo que Bueno, no. no, yo lo paso por aquí, por el chat, sí, sí. vale. Por si os... Yo conocí uno que en una exposición que hizo el Jorge Pompey, que se Sí, llama Sí, también hizo método otra. estructural dinámico, Dinámico, sí, sí, y es que otra. lo ha explicado algunas veces Angélica sí. Soler Angélica en el también. Sí,
Entonces, Bueno, me es fácil eso gustaría, si también. me permiten, devolver a este cuadro porque me llamó la atención. Am, espero que se puede ver. Muy bien, se ve muy bien. Am, parece que es una síntesis fantástico este cuadro, ¿no? Este dibujo, esta infografía. Sí, Y, sí. y ahí hay cosas que me llaman la atención, que es por un lado las cuatro formas a la izquierda. Y ya me gustaría pedirte, Eduardo, que hagas algún comentario por qué estas formas corresponden a estas máquinas y por qué en el árbol, que sí, el árbol lo conozco de leer, las descripciones del camino interno, aparece ahí este enneagrama sextenario. Septenario, no Septenario, sextenario. disculpa. No, el septenario, sí. Sí, a la izquierda vienen desglosadas y a la derecha vienen sintetizadas las cuatro. Es decir, que en la derecha no solamente está el árbol, está también el horóscopo, que es el ciclo, esa especie de círculos que lo rodean, que está Sí. dividido en tres cuaternas. eh, y dentro digamos, de la, ¿cómo se llama? De la morada de generación que diríamos en el árbol, está inscrito el eneagrama septenario. Y dentro de ese estaría un punto. Es El cierto. punto, exactamente, el punto, lo que pasa es que ese eneagrama puede ponerse en distintos estados. O sea, se ha puesto en generación, pero se podría poner en otro lado. ¿Me explico? Es decir, Ah, depende, depende del interés. El punto indica el interés. Digamos, el entrecruzamiento por eso se pone, la máquina punto se la algoriza como un corte de dos líneas, una perpendicular y una horizontal, porque el corte de dos líneas, una vertical y otra horizontal, es un punto. ok, Entonces, por eso lo pone aquí esas líneas cuadradas, como un cuadrado, que si tú lo juntas, llega al punto, que sería una perpendicular. ok, Entonces, entonces sería el punto. El punto es la primera cosa en el estudio del método, que sería el interés. A veces también se llama el punto de vista. Pero lo que pasa es que al utilizar la palabra punto de vista a veces se confunde con el sentido de la vista. Mientras que el interés muestra más qué es lo que te interesa. claro, Entonces se ha utilizado más, es lo mismo, pero digamos, lo más importante es definir el interés cuando haces un estudio, que sería el punto de interés. Por eso es ok, un punto. Entonces, si tú estudias la morada de la generación o la de la luna negra o la de la vitalidad, vas cambiando el punto en distintos lados. Y cada uno de los estados, cada una de las cosas que tú quieres, tiene una composición interna. La composición interna no es estática, es dinámica y establece las relaciones entre los componentes. sí, Y entonces el eneagrama septenario es un eneagrama explicativo. Es un eneagrama que sigue la secuencia uno 2 4 bueno, no me acuerdo cuál es. No, se llama es uno 2 4 8 5 7, que sí, es regresivo, avances y retrocesos. Un poco parecido, uno de los ejemplos que se utiliza es la escala musical para explicar eso, poniéndola en ese eneagrama. Eh, la diferencia con el enneagrama sextenario es que el enneagrama sextenario no es explicativo, es operativo, sirve para operar. Entonces, en los oficios se utiliza ese operativo porque tiene punto de control, mientras que en el septenario hay tres puntos de corte.
si observas en el escenario, las líneas se cruzan y hay tres lugares donde se cruzan. Hay un triángulo. Mira, a ver si tengo por aquí una más corta. Digamos, aquí lo puedo poner un poco más grande también. Aquí ves, por ejemplo, ahí, ves, ahí, si quitas el triángulo, Sí. eh, verás que hay tres puntos donde se cortan. Tú dices el círculo arriba a la... Uno, dos y tres. Ok. A ver, con un lápiz. Mira, si quitas el triángulo, aquí hay un punto, aquí Ah, hay otro sí, punto y sí. aquí hay otro punto. Son tres puntos. Esos tres puntos no te permiten operar con una métrica, mientras que en el escenario te permite operar con una métrica porque sigue otra secuencia. En vez de seguir la secuencia 1, 4, 2, 8, 5, 7, sigue la secuencia 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sí, Es decir, que 16 es 7, 16 es 7 y 32 son 5, van sumando. claro, porque 16, que es el doble de 8, si sumas 1 y 6 te da 7. 7, sí. Y el 32, si sumas 3 y 2 son 5, es decir, equivaldría a esos puntos. Aunque parecería que es una regresión, no, es un avance. No sé si me explico. Mm, Sí, a ver, yo no capto dónde será lo operable. a ver, mira, aquí es un enagrama más grande. No sé si se ve bien. Sí, se ve. Bueno, aquí sería el 2, Ujú, 4, sí. a ver, ¿qué sería? 1, 4, 2, 8, 5, Por los 16. 7 y vuelve a 1. Esa es el ciclo periódico de dividir un círculo en 7. Si tú divides 1 entre 7, una calculadora te va a dar esta secuencia, pero de un modo permanente. Es decir, los decimales te dan esa secuencia. 1, 4, 2, 8, 5, 7 y se repite otra vez. 1, 2, 2, y así hasta el infinito. Ok. ¿Ok? ¿Y eso en relación a un proceso vital o a un proceso nuestro? Esto es explicativo, es decir, sirve para explicar procesos internos que tienen transformaciones internas que no son lineales, son avances y retrocesos. Por eso esta método, perdón, esta figura está relacionada con la ley de superación de lo viejo por lo nuevo, porque habla de estos avances y acumulaciones, retrocesos. Si ves en la síntesis que aparece en la página, este eneagrama eh, ejemplifica o expresa esa ley de superación de lo viejo por lo nuevo. Sí. Bien, entonces, mientras que el eneagrama sextenario de 6 establece un punto de control que es diferente. Entonces sería, eh, va 1, 2, 4, 8, 16, 32. Sí, solo se 16. cruza en un punto, sí. Y solamente se cruzan un punto. Entonces, desde ese punto te permite establecer la métrica 358, la métrica áurea, para aplicarla a distintas obras, a distintas operaciones. Lo que se trata es de buscar una armonía en las cosas que tú haces. No sé, no tengo a mano un ejemplo de... Aquí está invertido, ¿ves? Es escenario. Este es escenario, ¿ves? Sí. ¿Ves? Se cruzan aquí abajo, aquí justo, aquí. Ahí está. Mientras que en el otro se cruzan estos tres.
exacto. Entonces, el de la izquierda, el septenario, es más bien para explicar cómo van los procesos internos, mientras que el de la derecha es de tipo operativo, para operar, para trabajar en los talleres, trabajar en las obras, trabajar en... porque tiene una métrica. Esto del 1 al 2 y del 1 al 5 son 8. Entonces tú ves ahí, Aurea, una relación de Fibonacci. No sé si Claro, te explico. antiguamente se hablaba de la relación áurea, por ejemplo, me parece que Enrique lo comentó en otra reunión, lo de eh, energía arriba, energía al medio y energía abajo, ¿no? A orientación, los pares, Sí. la estructura Mm. 3-5-8, ¿no? Digamos la relación de 3-5, de 5 a 8, de 8 a 13 y de 13 a 21, así siguiendo los números de Fibonacci, es la relación áurea. Y Sí, eso, ese es el libro de plata. eso es del libro de plata, sí. Y creo que ahí se habla Sí, de lo que comentabas recién. exactamente. Ahí viene, por ejemplo, esa relación y lo que pasa que aquí en este diagrama se ha utilizado para expresar dos tipos de leyes, la ley de octava y la ley de tres, o sea, la ley del 7 y la ley del 3, que son dos leyes diferentes que se sintetizan en este diagrama con el triángulo en el centro. Y eso Sería la ley. y te permite ver cómo van los procesos, porque el triángulo introduce cambios. Es decir, en esa mecánica que hay, al meter en las dos leyes, puedes ver distintos tipos de relaciones. Entonces, si tú tomas eh, el dibujito este, ¿ves? Aquí está explicado cómo, cómo funciona la transformación de los alimentos, la transformación de las sustancias, siguiendo la ley de 7 y la ley del 3. Aquí, ahí veis. Entonces, la octava comienza en do, punto do, pero esta es ley del 3, es decir, comienza un shock, Sí, un punto. Entonces empieza do, re, mi. Aquí hay un semitono, salta y va fa, sol, la y si, porque este punto ya no opera del mismo modo que este. Es más bien como para que sintetizarla en la misma máquina, porque resulta que ese correspondería a un nuevo shock que aparece en este punto del triángulo, que aquí empieza otra octava. Es decir, el alimento va recorriendo aquí y necesita un shock para pegar el salto aquí. ujú, Es decir, hablando en términos, por ejemplo, metabólicos, cuando tú comes los alimentos, los sólidos, los líquidos, eh, hay transformaciones internas mediante los ácidos que genera tu organismo para transformarlo. sí, ¿Correcto? correcto. Bueno, pero sigue siendo sustancia no utilizable para el cuerpo. Así Para es. que la pueda utilizar el cuerpo, necesita un shock, necesita un fenómeno que es mecánico, que es la entrada de aire, el aire que entra en los pulmones. Ujú, Mediante ese fuego interno, que es oxígeno, con el oxígeno se pueden quemar los alimentos que han entrado en esta octava, se pueden quemar. Y entonces sí, puede permitir que esos alimentos sigan procesando y van al torrente sanguíneo, van al hígado, en fin, la octava sigue procesando. sí, Entonces, este shock
es mecánico. Cuando tú comes, o sea, porque tienes hambre, o sea, no Sí, tienes que pensar mucho. Y cuando tú respiras tampoco piensas mucho, simplemente respiras, porque si no te mueres. Entonces, eso la especie lo ha incorporado de un modo muy mecánico. Entonces, los alimentos se siguen hasta que llega, y este tercer punto sería un punto de las impresiones, es decir, los impulsos eléctricos, químicos, electroquímicos, eh, que permiten que tú percibas el mundo interno y el mundo externo. eh, pero esta octava, este nuevo fenómeno que se da aquí, no tiene cómo procesar. sí, Es decir, tú tienes las imágenes, tienes las percepciones y ahí se quedan, digamos, dar respuesta mecánica al mundo. Si tú quisieras que ese alimento siga procesando, siga subiendo, se haga más fino, lo mismo que ha pasado con los alimentos sólidos líquidos, necesitas aquí un shock que llaman un shock consciente, es decir, una carga energética adicional para que esa energía pueda seguir procesando. sí, En este esquema se explica así. Y entonces, el shock este es un shock consciente. ¿Qué significa eso? Significa que se produce cuando hay una bifurcación en las señales, es decir, entre lo que se percibe y el darse cuenta de que se percibe. Esa especie de división de la atención produce un cambio energético y permite que la sustancia pueda seguir procesando. O sea, ujú, aquí, en la sustancia que comienza aquí, porque te das sí, cuenta que aquí hay tres octavas. Entonces, es la octava que comienza aquí, que no tiene cómo desarrollarse, al meterle la conciencia de sí, la atención dividida, puede procesar hasta acá. Pero aquí se encuentra otro problema, otro semitono. Entonces, para poder superar este semitono y que siga procesando la energía, necesita un shock consciente 2, un segundo consciente. ¿Y cuál es el segundo shock? El segundo shock tiene que ver con la emoción, con la carga afectiva. Entonces, cuando hay una carga afectiva con conciencia de sí, que tiene dirección, sí, entonces la conciencia de sí deja de ser, digamos, fría, no es, sino que se hace caliente, se hace fuerte, se hace energéticamente intensa, que es lo que a nosotros diríamos propósito, la carga afectiva procesando y conecta con un tipo de energía más fina que es la que activa los centros superiores. Y entonces empiezan a venir los estados inspirados de conciencia, porque has ido transformando la energía, haciéndola cada vez más sutil, de modo que esos centros superiores se alimentan de ese tipo de energía. Si no la produces, pues no se activan, están ahí como existen, pero no hay No ser están sin activadas. manifestación. Claro. Entonces, aquí aparece explicado de ese modo y aparecen alegorías de distintos planetas, de distintas cosas, que son alegorías de un funcionamiento y un lenguaje de otro momento. pero Pero más, podemos quedar un momento en este desarrollo, en esta explicación que has dado, en la situación que creo que es que uno conoce, yo lo conozco, que ahí está el propósito con su carga. Y, exacto. y entonces O sea, sí, eso te permite la insistencia en el intento. exacto. Digamos, si quieres tomar contacto con lo profundo Sí. o si quieres activar esos centros superiores, Ujú, sería otro modo de hablar de eso, necesitas un tipo de energía que los active. sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de energía en la vida cotidiana activa esos centros? Por ejemplo, una acción válida Ujú, eh, da un tipo de registro diferente a una acción normal cotidiana. Entonces, si tú acumulas acciones válidas
tú observas que el registro interno es una emoción particular, una paz interior, una alegría, o empieza a subir algo. Ese algo es un tipo de energía que estás fabricando. Lo que pasa es que esa acción válida, para poder realizarse y repetirse, necesita una intención, necesita una atención. Sí, Entonces, el darte cuenta, la conciencia de sí, opera como director, como el que abre el camino, sí, pero la potencia te la da la emoción. Digamos, cuando alguien se siente emocionado, entusiasmado, fascinado, esa energía de la fascinación, de la sí, emoción, es la que es el motor. Y sí, ese motor es el que surge de un modo empírico, por ejemplo, en los artistas. Los artistas tienen esa especie de emoción, los místicos, gente así, son capaces de aplicar un tipo de prácticas que les conecta, aunque no tengan todo este conocimiento, digamos, teórico. Sin embargo, es un conocimiento práctico. pero en este Y contexto, entonces pueden, disculpa, disculpa, pero en este contexto, porque ya lo mencionaste, la acción válida, digamos, los principios, será la introducción de una métrica. claro, resulta que bueno, ahí ya nos metemos en el tema de las armonías y el tema de eh, la métrica que se requiere en los oficios, que los oficios están pensados como un tipo de práctica educativa, Ujú. una especie de educación interna, justamente para que tú te armonices y puedas acometer trabajos más profundos de transformación interna como son las disciplinas. Entonces, es la métrica que se usa, es la métrica áurea, esa que hemos dicho, el 358, el 1, 2, 4, 8, tal, 16, 32. Es esa métrica, porque si uno busca entrar en sintonía, ¿es entrar en sintonía con qué? Entrar en sintonía con cierto tipo de leyes o de expresiones métricas que aparecen en la naturaleza. Cuando tú ves el desarrollo de las plantas, de los animales, hay una gran cantidad de ejemplos en donde tú ves funcionando esa métrica. Es decir, las cosas no se desarrollan eh, caóticamente, se desarrollan siguiendo una secuencia. Y las métricas, no solamente está la métrica áurea, hay otras métricas también que son armónicas. Por ejemplo, está la métrica que es en la música, por ejemplo, está la métrica de octava, de uno a Ujú. la siguiente octava, pero también está la quinta, está la cuarta, hay distintos tipos de métricas que están relacionadas con las frecuencias que encajan unas con otras. Entonces, cuando hay, digamos, cada frecuencia genera armónicos, es decir, otro tipo de ondas que encajan dentro de esa misma longitud de onda, que son más pequeñas o más grandes, pero son armónicos, que se llaman así. Y entonces, eh, cualquiera de este tipo de métricas, que están en la naturaleza, pues están, cuando uno trata de incorporarlas, trata de entrar en sintonía con esas métricas, con esa intención evolutiva que está expresándose en el universo. Pero eso sirve a este desarrollo. Exacto, para Oh, entrar en resonancia. Entonces, cuando entra, porque normalmente uno vive desarmónico, digamos, de un modo mecánico, pero poco caótico. sí, Entonces, aplicar este tipo de métricas, este tipo de acciones, te permite entrar en sintonía. Y al entrar en sintonía, vibras en una frecuencia más cercana a esa intención evolutiva. Entonces, te permite esa educación interna facilitar el acceso a lo profundo. ujú, Pero para entrar en ese acceso a lo profundo necesitas un entrenamiento. Y ese entrenamiento te lo dan los oficios. Pero la transformación se produce mediante la disciplina, es decir, un trabajo autotransferencial de
trabajos sobre la transformación de los significados profundos. Y dicho en otras palabras, la pulcritud, el orden y la permanencia, ¿no? Claro, permanencia, pulcritud y tono Mm. son, digamos, las palabras básicas que se utilizan justamente para lograr esa educación interna, que es la que se va buscando. Al menos así estaba explicado. No sé si es más claro o es más confuso. No, yo me quedo con esta imagen de un círculo evolutivo que precisa shocks externas para superar el próximos pasos. Exacto. Te pongo un ejemplo de shock externo. ¿Te acuerdas que el otro día tú hablabas de que para uno transformarse necesita un shock que viene de afuera? Sí, ¿Te acuerdas que decías? sí, sí. Y poníamos como ejemplo el capítulo que menciona en la mirada interna en negro sobre eh, ¿cómo se llama? La sospecha del sentido. Ujú, Entonces, cuando a veces, él dice, a veces eh, capté un pensamiento lejano, a veces una alegría enorme me invadió, a veces, ¿de dónde llegan esas señales? ujú. Pareciera que uno no las produce o no pareciera que las produce, aparecen como si vinieran de afuera, como si fuera un accidente, como si fueran señales o mensajes que le pueden despertar a uno, les pueden hacer que pensar. Y todas las personas han tenido momentos en la vida, experiencias que le han llamado la atención, sin saber muy bien por qué. Y luego a lo mejor no las han olvidado o se han dedicado a buscar a qué se debe ese tipo de inspiraciones, de señales, de caídas en cuenta. Eso es la sospecha del sentido. Como si el sentido o lo profundo nos estuviera mandando señales desde otro plano, por así decir, para despertarnos. Eso ya es como yo lo veo, ¿sabes? Que no vienen de los sentidos, que no vienen de la memoria, que no vienen... Se traducen en los sentidos, se traducen en nuestro psiquismo, pero tienen a mi modo de ver, son señales trascendentales. Es Ujú. decir, son de lo profundo. eh, y llegan y se traducen y aparecen, a cada persona le aparecen de distinto modo. Por ejemplo, a Jacob Boehme se inspiró en el brillo de un cuenco de metal que brilló y esa luz de pronto le produjo un shock. Y a partir de ese fenómeno, de esa experiencia, empezó a comprender todo de un modo diferente y él desarrolló la Biblia, el Génesis, en una clave teosófica muy curiosa, donde explica cómo es la creación, cómo es el universo. Otras personas se inspiran en otra cosa, es decir, depende lo fuerte que sea esa señal que llega. Es cierto que él estaba buscando, o sea, no es que él era un zapatero, pero no todos los zapateros que están haciendo con sus zapatos les pasan esas cosas. Es decir, él tenía una inquietud desde pequeño de buscar. Su padre era un señor evangelista, él conocía la Biblia, o sea, tenía una atmósfera cultural y de búsqueda importante, que no se despierta tan fuertemente en todas las personas, pero esa acumulación produjo un día un impacto fuerte. ¿Cómo se Entonces, llamaba este señor, Eduardo? Jacob Boehme. Jacob Boehme. Este Jacob Boehme es un místico del siglo XVII. A ver si tengo por aquí Hace una. poco he escuchado podcast sobre este señor. ¿Ah, sí? Muy interesante, Sí, sí. ese señor, tengo el libro por algún lado, escribió varios libros. Uno, el primero que escribió fue Aurora, como el amanecer, en donde él describe esas experiencias
y donde fue muy perseguido, se tuvo que Pues, cambiar de ciudad, perseguido, eh, incomprendido, sí. tuvo muchos problemas, pero logró salir adelante. Le prohibieron escribirlo y distribuirlo y hablar de ello, pero él siguió, se trasladó de ciudad y más adelante, años más tarde, escribió otros textos, uno que era más, no sé si más maduro, pero más elaborado, que se llamaba Mysterium Magnum. Este Mysterium Magnum sigue desarrollando capítulo por capítulo el Génesis. Toda su obra es de explicar en clave interna o esotérica el Génesis, qué significan esos días de la creación, que, bueno, todo un tipo de lenguaje muy, muy complicado, porque claro, cuando empiezas a tocar ese tipo de temas, si otras personas no han tenido esas experiencias, es difícil de seguirlo. Eso les pasa a muchos místicos, que hablan un lenguaje que, como lo que decía, ¿cómo le explicas a alguien que no ha visto el color Más de un azul, millón. cómo es el color azul si nunca lo ha visto? Es difícil explicárselo. Bueno, pues las personas que han tenido cierto tipo de experiencias como estos tratan de explicarlo de algún modo entendible y se apoyan en algunos textos o en algunas explicaciones que la gente conozca. Entonces, como la gente conocía la Biblia, el Génesis, pues él se apoyó en eso, pero para explicarlo de un modo diferente, de un modo más, llamémosle más profundo. La búsqueda de sentido también es un señal de lo profundo, me Claro, parece. exacto, exacto, exacto. Y hay gente que perciben esta búsqueda o este deseo más claro, más fuerte, mientras otros lo... Claro, depende de la necesidad, Sí, depende de... Hay otra mística muy famosa que es también cerca de donde tú vives, que se llama Hildegarda de Bingen, creo que se llama. Hildegard von Bingen, sí. Ilegal de Volpinen. Sí, esa señora, pues también era una mujer que empezó a tener visiones y claro, como decía cosas que no estaban habituados a escucharlas, pues dudaban si era una bruja o si era el demonio o no, siempre están con los líos del demonio. Hasta que tuvo una entrevista con el Papa y el Papa dijo, bueno, puedes escribir porque parece ser que es Dios el que te está hablando y entonces ya se hizo muy famosa. O sea, le dio, le dio opción para expresarse. Sí, hizo música también. Sí, era una mujer muy... No, hay tipos muy extraordinarios. Por eso también es tan importante el tema del fracaso, ¿no? Porque estamos educados de Claro, una forma de ver las cosas, de la vida y tal y cual, que no te permiten justamente acceder a todo esto, ¿no? Y justamente cuando fracasas, si no entras en ira o en venganza, porque esa yo creo que son las claves, ¿no? Ahí se claro, puede... porque cuando estás Mm, ilusionado con algo, es una ilusión. Es decir, cuando tienes la carga energética puesta en determinado tipo de imágenes, no la puedes poner en otras. Entonces, hasta que no se te caen esas claro. imágenes, no puedes aplicarla en otras cosas. Entonces, el fracaso es la caída de esas creencias, de esas imágenes, y tienes plus energético. Lo que no tienes es la imagen. Entonces se produce un vacío. Entonces, Ujú, ese fracaso en realidad es una puerta a lo desconocido, y lo desconocido puede ser muy interesante. Es decir, puede ser un nuevo modo de ver, porque tienes plus energético para dedicarlo a otra cosa. Así que el fracaso es muy, muy interesante, visto desde ese ángulo. Pero entonces es necesario una acumulación de energía creciente para seguir desarrollándose. Claro, es como el principio 12 que dice, los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Ahí habla de una acumulación. Mm, No de una acción válida, sino de una acumulación, porque además los actos contradictorios también se acumulan. Entonces, ¿cómo disuelves esas malas memorias?
La único modo de disolverlas, no de borrarlas, sino de reconvertirlas, es con la reconciliación, con el cambio de ángulo, de modo que puedes liberar la energía que hay atascada en esas imágenes negativas. Entonces, es importante el tema de que las acciones, digamos, si no quieres complicar mucho, si tú tienes un problema y le das vueltas al problema, lo pones peor. Es decir, si en vez de tener un problema y darle vueltas, lo que te dedicas poco a poco van disolviendo como si fuera una especie de, de aguarrás, van disolviendo esa pintura que se tiene adherida a, a la madera o al hierro, porque resulta que esa luz de las acciones válidas es una fuerza que irradia y puede disolver, puede ayudar a disolver. No sé si te acuerdas que en las transferencias se hacía una entrada, una bajada, luego había una subida y hasta llegar a objetos o lugares luminosos. Y una vez que uno tenía la percepción de esa luz, volvía a bajar para iluminar los lugares oscuros. Es decir, un trabajo de, de limpieza del interior, pero ¿en qué se apoyaba uno? Se apoyaba en la cosa válida, en la cosa luminosa, en la cosa como si fuera una especie de disolvente, como si fuera una especie eh, de magia, sea, para transformar esas imágenes negativas, que es lo que se hace en las experiencias guiadas. Se baja abajo y se trata de modificar el sistema de registro. Qué bueno. No sé si ya estamos para terminar, pero aún así me gustaría volver un segundo al Al comienzo. libro de plata. Sí. Espera un segundo. En este caso, a este infografía, como lo llamó Carlos, um, entonces si te entendió bien Sí, que aquí aparece el enneagrama en este punto de creación, o cómo se llama este punto del árbol. aparece en generación. Generación, lo Generación es la creación. morada en la que aparece. Y si te entendió bien, eso en principio se puede aplicar a cada momento del proceso. Exactamente. Ujú, ujú. Digamos, depende de donde tú pongas tu interés. Si te interesa, ahí se ha puesto de un modo, más bien, pienso yo, un poco estético, Sí, el punto. Pero se podría haber puesto en la vitalidad, en la regresión, en el desvío, en fin, la energía, en el plan. Depende de lo que te interese. ok, ok. Entonces lo entendió. Vale. Bueno, para mí, yo tengo la cabeza así, pero como van Enrique y Carlos, para mí ya está más que suficiente para hoy. La cabeza sí. Vale, Eh, perfecto. Entonces, ¿qué dices, Enrique? ¿Lo dejamos para hoy? Sí, sí, sí. A mí lo que me resulta curioso de todas estas cosas es que algunos científicos se están acercando mucho a todo a todo lo nuestro, ¿eh? A todo lo que dicen el negro y todo eso, ¿no? Con sus historias, ¿no? Ahora estoy leyendo un libro que se llama El Doble, por ejemplo, ¿no? De un científico. Que bueno, que no tiene mucho que ver. Pero bueno, ya habla de que tenemos un doble, por lo menos, ¿no? Después, la interpretación que él le da, no estoy yo de acuerdo. Pero después otro, por ejemplo, que aparte de ser físico teórico, ¿no? Tuvo una experiencia cercana a la muerte. O sea, ya ese con experiencia. Entonces ya se despertó más a todos estos temas y demás, ¿no? O sea, es una minoría todavía,
pero cada vez mayor, ¿eh? Es curioso. Bueno, Sí, es que la ciencia en determinado momento o sea, parece que ha recuperado un poco la teleología, ¿no? Eh, Sí, La con la física cuántica. cuántica creo que se han Y abierto muchas por ejemplo, puertas. hay un científico bueno, que estaba muy cercano al Club Humanista de Moscú, que era Prigozhin, Sí, Prigogine, sí, que dice cosas muy interesantes, ¿no? Y dice cosas, bueno, pues eso, todo el tema del equilibrio, de los equilibrios inestables y de que la vida ha surgido por ahí como posibilidad y el tema del azar y del tiempo. Es una persona que, bueno, merece la pena leer, ¿no? Igual que Nazar Etián, que también estaba muy cercano al Club Humanista de Moscú. Y toda esta sí, gente, pues obviamente la teología quiere decir que parece que hay una flecha, por así decirlo, en el universo que tiende hacia el intelecto, hacia la conciencia, hacia la complejidad, cosa que, digamos, en el pensamiento antiguo newtoniano, mecanicista y tal, pues no se reconocía, ¿no? sí, yo lo interesante que veo es eso, que por lo menos se está abriendo ese campo, ¿no? En una minoría todavía, pero cada vez más numerosa. bueno, de hecho, lo que comentaba Luz al comienzo, el tema de la métrica, eso que esa métrica se dé en la naturaleza, que el universo se desarrolla siguiendo ciertos patrones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que hay un cierto modo ordenado de desarrollarse, no de cualquier modo? Si tú ves en una Sí. hoja de una planta, es maravillosa. El otro día leía una entrevista que le hicieron a Albert Hoffman, no sé si lo habéis oído hablar, es un señor que se descubrió el LSD, es un químico suizo, Sí, sí, sí. y Danny Horowitz fue a hacerle una entrevista. Estuvimos conversando, dijimos, vamos a ver si podemos entrevistar a este señor, que no sabemos si vivirá o no. Y nos lo encontramos con 104 años. Vivía, ya no daba charlas, no daba entrevistas, pero habló con él y él le dijo, bueno, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Qué trabajos? Rodolfo II. Ah, Rodolfo II, ese es mi favorito. ¿Y qué más vídeo? Ah, Federico II. Ah, ese es mi segundo favorito. Entonces, emotivamente se abrió la posibilidad de verle y entonces le concedió una entrevista y fue a su casa que vive en el bosque en Suiza, vivía en el bosque en Suiza, y allí tuvieron una conversación y él menciona unas cosas que luego aparecen en sus libros, un libro que estoy leyendo ahora que se llama eh, Mundo Interior, Mundo Exterior, y que le escribió hace muchos años. Y él menciona eso de que, dice, como de maravillarse cómo está hecha la naturaleza. Dice, uno ve una hoja, la maravilla que es una hoja. Dice, pero es que hay millones de hojas y todas siguen ese patrón. Y cada flor tiene un tipo de forma en la que se organiza. Y los minerales también tienen distintos modos de cristalización. Y así, poco a poco en la conversación se iban inspirando y se iban entrando en una onda muy, muy sensible. Entonces, para decir que uno no se fascina a veces con lo que le rodea a uno, Sí. busca en otros lados y tiene delante algo maravilloso. Cuando ves, por ejemplo, que decía él, dice, y ves una hormiga y se mueve sola, ella se mueve, está viva. Él entraba en una especie Es la experiencia del festival. de Iba a decir, éxtasis la gota y el mercurial, sí, sí. estado, me lo relataba el Dani diciendo que le empezaba a contagiar, como si este tipo de experiencias se pueden contagiar cuando estás con alguien que te hace como una especie de experiencia guiada, te está induciendo un estado mediante el discurso que hace. Entonces, lo que comentábamos de que este universo hay una intención evolutiva y ha utilizado una métrica, unas leyes, un modo de desarrollarse, no de cualquier modo. Es decir, que hay una intención, va a algún lado, es lo que mencionaba Enrique y Carlos, de que hay una flecha del tiempo, una dirección.
una intención que se puede expresar en eso de las métricas, por ejemplo. Sería como una de las pruebas, por volver a lo que comentabas del libro de plata, famoso. Fantástico. Wow, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, em, Gracias a vosotros.